Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o noches, ¿cómo están? Mi nombre es Itzelín Mata, soy doctora en Ciencias Sociales por la Universidad ITESO Jesuita de Guadalajara. Y bueno, en estos años he estado trabajando a partir de una tesis doctoral y ya como trabajo dentro de la universidad, el tema de las mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por México. Y bueno, lo que ahora les voy a presentar es justamente el resultado de esta tesis doctoral. Cabe mencionar que la tesis en su totalidad se realizó antes de la pandemia, de tal manera que, bueno, lo que verán es previo a la pandemia. Estamos haciendo también ahora un trabajo post pandemia, pero este es trabajo previo. El título de esta ponencia es Género, Vulnerabilidad Social, Migrantes en Tránsito por México en Situación de Violencia en Centroamérica. Y bueno, voy a comenzar a partir de este momento. Nada más voy a abrir la ponencia. Y bueno, quiero comenzar así. Me parece relevante comentar que el trabajo de campo lo comienzo eh, pues en los albergues de migrantes en tránsito acá en México, particularmente en Guadalajara y Tijuana. Y esta frase que voy a señalar ahora es producto de este trabajo de campo. Eh, Mejor morirse intentando, dice una mujer hondureña a una salvadoreña en una conversación que parece casual pero no lo es, pues lo que ahí se debate es su sobrevivencia. Las mujeres migrantes no viajan solas y no lo hacen porque no pueden, porque tienen miedo. Su cuerpo es vulnerable en cualquier momento. Sus cuerpos son mercancía. Para muchos, su vida no tiene valor como ser humano, sino por su uso en el mercado, un mercado de esclavos. Pero ese no es el único problema. Las mujeres cargan sobre sí una extensión de su cuerpo que nadie atribuye como suya, sus familias y sus hijos. Las mujeres no viajan solas y no lo hacen por distintas razones. La responsabilidad de sus hijos pequeños, que es asumida casi siempre por ellas mismas, el miedo a ser agredidas física o sexualmente en el camino, el temor a la deportación o simplemente por su condición de género. Una centroamericana en tránsito, si viaja sola, se enfrenta a un nivel de vulnerabilidad mayor. Tal es el caso de Ivy, salió de Honduras por violencia intrafamiliar, por amenazas y violaciones constantes de su cónyuge. Como muchas mujeres en Centroamérica, quienes un día después de estar durmiendo con el enemigo, meses después o tal vez años, deciden oponerse a la violencia de género e iniciar un camino que no solo, sino que resulta imposible. Pero como comentaban unas mujeres en el albergue de morirme allá a intentar sobrevivir, mejor morirse intentando. En uno de esos intentos por sobrevivir, Ivy esperó a que pasara el 10 de mayo, festejo del Día de las Madres en Honduras, y al día siguiente salió para dejar a su marido y a sus dos hijos bajo recomendación de su mamá. Se fue a Honduras junto con su primo, atravesó Guatemala, cruzó la frontera sur México-Guatemala y llegó acompañada por su primo hasta Irapuato. Allá la migra detuvo a su primo. Cuando regresó a buscarlo a Chiapas, un grupo de hombres abusaron no solo de ella, sino de menores de edad que viajaban en el tren. Con lujo de violencia, machetes, armas de fuego, gritaban, busquen a las morras, y una de las morras era ella. Nadie la defendió, viajaba sola en el tren, en la bestia. Varios días más tarde, llegó a FM4 Paso Libre, cubierta en cobijas hasta la cara. Dijo que se rasguñaba la cara para que nadie la volteara a ver. Llevaba tatuados los nombres de sus hijos en el brazo. Es la única parte que descubre para enseñarme que no los lleva solo en el brazo, sino en el alma. Yo lo único que quiero es trabajar para poder traer a mis hijos. La otra razón que tuvo Ivy para sobrevivir eran los ánimos que su mamá le daba para que continuara el viaje. Si ya aguantaste, si ya llegaste hasta allá, resiste. Sigue por tus hijos. Es el caso documentado de mayor vulnerabilidad precisamente por viajar sola. Además, intentaron tratarla en el camino por la cantidad de 5,000 pesos mexicanos, algo así como 500 dólares americanos, y ella corrió hasta desfallecer. Migrar como proceso social en sí mismo es un acto de resistencia y de rompimiento intergeneracional.
las estructuras e instituciones se ven casi diluidas, colocando a estas mujeres en situación no solo de vulnerabilidad, sino de indefensión. ¿Quién garantiza su seguridad y la de sus familias? ¿Qué comunidad las arropa para que el viaje sea más llevadero? ¿Cuál es la malla mínima de protección social que la sostiene? Se requiere seguir fortaleciendo los estudios de género y de grupos familiares, las relaciones al interior de estos grupos y hacia el exterior. ¿Por qué se vuelve una opción migrar en familia y no de manera aislada? Para las mujeres migrantes, la causa detonadora de la migración aparece como una constante, la violencia intrafamiliar, y como una estrategia familiar de conjunto como unidad doméstica para evitar la subordinación de género. Se convierte en una prioridad sacar a sus hijos del ciclo de violencias interminables que padecen en sus lugares de orígenes en Centroamérica. En segundo lugar, las mujeres migran por la violencia de las maras y las pandillas como estrategia para evitar ser secuestradas, violadas, asesinadas por los grupos de la delincuencia organizada. En tercer lugar, por la violencia estructural, empleos esclavistas y precarios, o por violencia de terceras personas que las atacan por su condición de género, raza o clase. Las mujeres que toman la decisión de migrar lo hacen en edades cada vez más tempranas. En este estudio, solo 3 de ellas eran mayores de 40 años. Las demás, es decir, de un total de 13 mujeres, 10 eran menores de 30 años y prácticamente todas entre 18 y 25. 2 de ellas tenían familias en etapas de consolidación y una más en etapa de expansión. Las demás mujeres estaban entre los 20 y 25 años de edad, en etapa de expansión, es decir, con hijos recién nacidos, lactantes o menores de 10 años. La decisión fundamental para migrar responde a estrategias familiares de supervivencia, principalmente, como ya lo dije, a causa de la violencia intrafamiliar, las maras o las pandillas, además de las causas económicas o de reunificación familiar que están en un plano secundario. Las mujeres entrevistadas que habían criado a sus hijos dentro de una unión conyugal también habían vivido algún tipo de violencia hacia ellas y sus hijos. Para comprender el contexto de las migrantes centroamericanas debemos observar algunas cifras, aunque son imprecisas precisamente por la imposibilidad de registrar y censar a las mujeres que transitan por el territorio mexicano. Sin embargo, la red de albergues en México, la Redodem, estima que en 2016 59% de las migrantes venían de Honduras, 18% de El Salvador, 13% de Guatemala, 8% de México y 1.9% de Nicaragua. Aunque estas cifras se están modificando a partir de las complicaciones que hay en estos momentos en Nicaragua y en El Salvador. El resto de otras nacionalidades también hay personas que provienen de África o de Asia. Y lamentablemente debo de añadir en este caso que a partir de la investigación que apenas está realizándose después de pandemia, en México también ha habido un incremento de mujeres migrantes a causa del crimen organizado. Para 2013, el total de migrantes, el 7% eran mujeres, ascendió al 10% en 2014 y se estima más del 11% en 2015. Desgraciadamente, estas mujeres rara vez llegan a los albergues porque lo que tratan es de invisibilizarse y el albergue las visibiliza de alguna manera para los tratantes, para los polleros, para las redes del crimen organizado. O bien están en situación de calle. Insisto, aunque este tema no lo trabajamos en pandemia, sí estamos notando que por el cierre parcial o total de los albergues es una hipótesis muy alta el hecho de que las mujeres estén en situación de calle. Las mujeres además experimentaron violencia en el tránsito, robo, extorsión y discriminación, entre otras violencias. Y el problema es que las mujeres migrantes centroamericanas y sus familias establecen distintas relaciones de género y de poder con otros agentes en el campo migratorio, que las colocan en situación de vulnerabilidad social y violencia mayores. Esto las coloca incluso en un estado de indefensión cuando ya no guardan ningún tipo de garantías para su supervivencia. Para este estudio hay un cruce de 2 metodologías, un cuadro de posiciones sociales a partir de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, para la cual se realizaron entrevistas cualitativas e investigación documental, y una etnografía crítica feminista, que sería la segunda línea, para recuperar las experiencias profundas
de las mujeres en términos de maternidad, familia y vulnerabilidad, para poner de relieve su interseccionalidad, que en este caso implica raza, género, etnia y clase social. Para estas metodologías se realizaron 21 entrevistas, 13 con mujeres centroamericanas, como ya lo había apuntado, todas ellas mayores de edad, y con funcionarios de FM 4 Paso Libre y el Instituto Madre Asunta en Tijuana. Además de una entrevista en la Misión Evangélica Roca de Salvación, que también atiende a migrantes en Tijuana. La selección de la muestra fue aleatoria por la imposibilidad de entrevistarlas o poder establecer un segundo encuentro. Y en este estudio se abona la comprensión de la migración en tránsito, donde las mujeres establecen relaciones claramente asimétricas de poder y de violencia con otros agentes. Algunas de las constantes en esta investigación es que las mujeres se hacen acompañar de otros migrantes varones para proteger su integridad física y corporal, sufren violencia de sus pares masculinos también en el camino, ya sea por acoso o abuso sexual, o porque las responsabilizan de sus propios riesgos en el camino y de desacelerar el paso en sus trayectorias. Por otra parte, la ventaja que tienen las mujeres al migrar en grupos familiares es que la red de parentesco les ayuda como protección ante eventos relacionados con otros agentes como la policía o el crimen organizado. La peor situación a la cual se pueden enfrentar, como ya narré en parte de la etnografía del principio, es migrar solas. Eso las coloca en mayor vulnerabilidad. La relación que establecen los migrantes con las asociaciones civiles, iglesias u otras instituciones, que se supone están para protegerlas de los riesgos del camino, pero que a veces suele ser contradictoria. Hay albergues especializados en la atención de mujeres y sus familias que en la mayoría de los casos pues las protegen de los riesgos del tránsito. Sin embargo, existen otros albergues que las colocan en mayor riesgo, como la insalubridad, o ellas mismas los llaman como cloacas, ¿no? Puntos de contacto para el crimen organizado y grupos delincuenciales que se dedican a la trata de personas o que las obligan a realizar trabajos forzados o sexuales. El trato que les brindan los agentes migratorios como la policía, las instituciones estatales de atención a migrantes, pues también es contradictorio. Aunque debieran velar por su seguridad, por lo general también las roban, las extorsionan, secuestran, detienen injustificadamente y las mantienen en condiciones infrahumanas. Entre las entrevistadas, solo una declara que los agentes migratorios en México le brindaron asesoría legal para obtener visa humanitaria y continuar sin mayores riesgos su problema. Otra de ellas calificaba estas estaciones migratorias como perreras, cárceles de mujeres migrantes. El peor escenario para las mujeres y su familia, pues obviamente es caer en manos del crimen organizado o de la delincuencia local. De las mujeres entrevistadas en este estudio, las que tuvieron relación con algún grupo delictivo fueron las que vivieron situaciones de mayor riesgo y escaparon por situaciones aleatorias, de suerte. Para las mujeres migrantes, el mayor riesgo lo representa el viaje en solitario, mientras que viajar en grupos familiares les provee de seguridad y protección. Las principales trayectorias se conforman en los siguientes tipos de organización. Viajar solas, que es la situación, como ya lo he reiterado, de mayor riesgo, secuestro, trata, amenazas, incluso la muerte. Viajadas acompañadas por otros hombres dificulta su camino porque las consideran una carga o les piden favores sexuales a cambio de su compañía y protección. Viajar en grupos familiares es una forma de asegurarse como grupo, pero los cuidados cuando hay menores de edad, que es la mayoría de los casos, alarga los periodos de viaje, que van entre meses o años. Los periodos de traslado suelen ser bastante largos en el caso de las migrantes centroamericanas en tránsito por México. Y finalmente viajar en colectivos o caravanas, que es la estrategia aparentemente más segura, pero que dependen de decisiones grupales, alargan su tiempo de estancia, las exponen también a otros abusos. Sin embargo, pues es la estrategia que hasta ahora las mujeres refieren como la más segura. La maternidad también es un problema porque hay mujeres que dejan a sus hijos en sus lugares de origen y deben ejercer la maternidad a distancia. Si viajan con sus hijos deben cuidarlos durante el viaje, lo que yo llamo en esta tesis capital corporal extendido, que si bien por un lado las protege, al mismo tiempo representa cuidados adicionales e intensivos.
Las migrantes enfrentan culpa y opresión por parte de sus familiares por ejercer una maternidad a distancia o bien por dejar a sus hijos en sus lugares de origen, dejándolos a cargo de familiares. Algunas otras se ven obligadas a ejercer el cuidado, la manutención y la crianza a distancia y de manera transnacional. Las que viajan con hijos enfrentan enfermedades, cuidados, subsistencia, manutención sin protección de los países de origen o de tránsito. Por otra parte, los albergues y organismos de la sociedad civil no tienen ni la capacidad suficiente ni el conocimiento para atender a este tipo de poblaciones, que por cierto en pandemia también se ha incrementado, mucho menos para acompañar a grupos multitudinarios como es el caso de las caravanas por México. Un tercer grupo de mujeres enfrentan situaciones de embarazo o lactancia en el camino, lo cual complica su movilización y las ata a un cierto lugar por meses sin atención médica, desnutrición, deshidrataciones o bien la muerte de sus hijos o de ellas mismas. Para sobrevivir, las mujeres desarrollan estrategias altamente complejas, no las sacan de su situación de vulnerabilidad, pero al menos a estas mujeres que son las que han sobrevivido, les han permitido tener un avance. Económicas, porque aceptan trabajos temporales, realizan trabajos forzados, practican charoleo, pedir dinero en la calle, venden productos de consumo, entre otras cosas. De inversión social, como cuando migran con varones, familiares u otros migrantes para formar una red de protección o llegan a albergues, comedores, iglesias u otros sitios que atienden a migrantes. Profilácticas, cuando cuidan y transmiten los valores de autocuidado a sus hijas e hijos, aconsejan y protegen a los menores de edad. Corporales, cuando ya no tienen otra opción, se prostituyen o intercambian favores sexuales por comida o acompañamiento. Hago hincapié cuando ya no tienen otra opción. Cuando definitivamente no cuentan con ningún tipo de capitales ya en el camino, el capital religioso es el último que las acompaña, a través de la fe y de creencias espirituales supraterrenales. Pienso en todas las mujeres en que me hablaron, en todo lo que hicieron cambiar mi visión de mí misma como mujer. Pienso en la resistencia que mostraron y en las estrategias que desarrollaron. Ahora sé que nadie se podrá comparar con cada una de ellas. Sus historias sí están llenas de dolor, de angustia, de tristeza, pero también de mucho coraje, ira, valentía, confianza en sí mismas como parte de un proceso de resiliencia. Que nunca se considere que estas mujeres no deben tener mucho más apoyo del que tienen ahora, que nunca se desoiga el papel que tiene el Estado y las organizaciones civiles sobre la responsabilidad que tienen sobre su bienestar, pero doy fe por ellas mismas que estas mujeres, las que sobreviven, son supermujeres.